sino agradeciendo pues la oportunidad que nos da la invitación que la Sociedad Española de Psiquiatría Legal nos ha hecho a intervenir en este foro de trabajo que creo que nos enriquece a todos. Las expectativas son extraordinarias y creo que son dos mundos que, por lo que se refiere a las materias que vamos a tocar hoy, tienen que ir necesariamente de la mano. Voy a procurar ser breve, porque quizás lo más interesante de esto no es lo que digamos nosotros, sino quizás lo que después abordemos en el diálogo que tengamos con posterioridad, haciendo una referencia breve a los principios que inspiran a la Convención de Naciones Unidas, para luego centrarme en su aplicación práctica desde el punto de vista jurídico privado, desde el punto de vista notarial, y respecto de aquellas instituciones que en nuestro ordenamiento sirven para suplir esa aptitud para decidir con conciencia y con libertad en el ámbito del negocio jurídico privado. La Convención de Naciones Unidas data o se adoptó en el 2006, el 13 de diciembre, y supuso pues, la primera convención de este siglo relativa a los derechos humanos, o sea que se da un salto cualitativo en la consideración de la discapacidad en cuanto a que todos los principios que la inspiran derivan de su equiparación con el contenido esencial de lo que es el derecho humano, el derecho de las personas. Viene a suponer la culminación de una clara evolución en la consideración de la discapacidad, de modo que frente a una primera posición, digamos, de exclusión social de las personas con discapacidad, de entender que las personas con discapacidad no podían aportar nada a la sociedad, se pasó con posterioridad a una posición que podríamos denominar rehabilitadora, en el sentido de que las personas con discapacidad tenían la consideración de tal persona, se les reconocía esa capacidad jurídica o de obrar, exclusivamente en el sentido de que pudieran corregirse esas discapacidad y esa situación que le afectaba. La Convención claramente asume un modelo social que se ha venido a denominar así, porque parte de que las limitaciones que pueden sufrir las personas con discapacidad en el ámbito de la vida ordinaria, de la autodeterminación, de la toma de decisiones, se entienden que más que de una inadaptación de la persona, derivan de una inadaptación social a esa consideración. Los obstáculos al pleno desarrollo de la persona con discapacidad derivan no ya de la discapacidad en sí misma, sino de la posición que desde muy diversos puntos de vista se adopta por la sociedad con relación a la discapacidad. Se plasma claramente eso en el propio tenor de la Convención, que en su artículo 3 hace referencia a muchos de los principios que la inspiran, y me gustaría detenerme o señalar algunos de ellos. El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, no discriminación, participación e inclusión plena en la sociedad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad. Se proscribe también a través de la Convención la discriminación por motivo de discapacidad, que sería o se equipararía a toda distinción, exclusión o restricción que produjera la consecuencia de limitar esas condiciones de igualdad que en el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales corresponde a las personas con discapacidad, incluido la denegación de ajustes razonables, que serían aquellos ajustes razonables, aquellos que se requieran en cada caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de esa igualdad de condiciones con las demás, en todos los derechos humanos y fundamentales que se predican de ellos. Una consecuencia fundamental de la Convención de Naciones Unidas es que las personas con discapacidad pasan de ser objeto de derecho, objeto de políticas rehabilitadoras, caritativas, a considerarse como sujetos de derecho. Y todas las políticas públicas que se desarrollen en este sentido son exigencias derivadas no de la buena voluntad o de políticas caritativas, sino consecuencia o exigibilidad derivada de la concepción de esos principios como dentro del ámbito propio de los derechos humanos. En el ámbito jurídico tiene una especial trascendencia el artículo 12 de la Convención, en el que se detalla de manera extensa, señalo algunos de los principios rectores fundamentales, el que se impone a todos los Estados el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Se les reconoce capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Su acceso o el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de esa capacidad jurídica que se les reconoce con carácter universal.
Además, exige que se proporcionen salvaguardias adecuadas para impedir los abusos de conformidad con esa equiparación de las personas o ese principio de igualdad de las personas con discapacidad. Además, no es obstáculo el que exista esa discapacidad, ese pleno reconocimiento de la capacidad jurídica y de obrar para que se establezcan medidas de apoyo. Después volveremos sobre el análisis de este concepto, este principio inspirador de la Convención, que supera claramente, como veremos, las disposiciones que en nuestro ordenamiento se establecen. Hace referencia, además, de manera específica y literal el artículo 12 a su capacidad o la capacidad de las personas para ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos, tener acceso al mercado hipotecario, a bancario y a otras modalidades de crédito. La principal consecuencia de todo lo dicho es la toma de posición que realiza la Convención entre los dos principios o las dos alternativas que se nos ofrecen en el tratamiento desde el punto de vista jurídico de las personas con discapacidad. Es solventar un poco la tensión entre la seguridad jurídica, que es debida a las personas con discapacidad dentro del ámbito social en el que es exigible, con el principio de autonomía y autorregulación de sus propios intereses. Aquí es una de las innovaciones fundamentales que desarrolla la Convención. En la Convención se hace referencia reiterada a la asistencia y apoyo a las personas con discapacidad y como una clara alternativa a las instituciones reconocidas en nuestro marco histórico y normativo como instituciones de sustitución. Para que lo entendamos, y a grosso modo, estas instituciones de sustitución serían aquellas en las cuales la toma de decisión de la persona con discapacidad, la emisión de su declaración de voluntad, la determinación concreta del contenido del negocio jurídico que protagoniza la persona con discapacidad, no parte de ella, sino de una persona que por disposición legal o disposición judicial la sustituye. Como le he mencionado, la Convención hace claramente una apuesta a favor de sustituir o suplantar ese modelo por un modelo denominado de apoyo o de asistencia. Así se reconoce en el artículo 12, que ya hemos mencionado al menos en sus líneas fundamentales, cuando habla de que los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. El artículo 16, para impedir cualquier forma de explotación, violencia o abuso, impone a los Estados adoptar forma adecuada, vuelve a repetir, de asistencia y apoyo. El artículo 19 se refiere al derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad y habla de servicios de asistencia domiciliaria y otros servicios de apoyo. El artículo 23, haciendo referencia a un tema discutido que he visto que en el programa tiene reservado un ámbito de estudio específico en el programa del Congreso, hace referencia a que los Estados partes prestarán la asistencia apropiada y vuelve a hablar de asistencia a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. Y el artículo 3, por ejemplo, o el apartado 3 del mismo artículo que hemos visto, los Estados partes velarán para que se proporcione con anticipación información, servicio y apoyo a los menores con discapacidad y sus familias. Junto al principio superior de protección de las personas con discapacidad y el principio de igualdad que reconoce a los efectos de la capacidad jurídica y de obrar la Convención, a mi entender se asume también otro principio, que es el de asimilar la ayuda o la adecuación y la integración social de las personas con discapacidad a través de estas instituciones de asistencia y apoyo, y no de mera sustitución. Estos apoyos, lógicamente, se pueden recoger con diferente carácter y alcance. Se habla ya por la doctrina de apoyo de carácter voluntario, aquellos que la propia persona establece en garantía de regular su situación en la sociedad. Aquellos, por el contrario, que derivan de una resolución, como veremos necesariamente de una autoridad judicial, en la que establece ese apoyo como obligatorio para realizar determinados negocios jurídicos. Apoyos materiales, aquellos suponen una asistencia en el mero hecho material de exteriorizar su voluntad, por ejemplo, el recurso a la lengua de signos en las personas con discapacidad auditiva, o apoyos sustantivos, aquellos que suponen la prestación de un consentimiento añadido al de la persona con discapacidad para celebrar
determinados negocios jurídicos. ¿Qué sucede en nuestro ordenamiento con relación a esta apreciación de la capacidad por parte de las personas con discapacidad? En nuestro Código Civil, a pesar de que terminológicamente no se manifiesta de una manera muy acertada o técnica en muchas ocasiones, se reconoce la capacidad jurídica como aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones con carácter universal. El propio artículo 29 del Código Civil hace referencia a que el nacimiento determina la personalidad, refiriéndose a esa aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones. Por contra, a la capacidad de obrar, al ejercicio de la capacidad jurídica al que se refiere la Convención, definida como la posibilidad de realizar actos con trascendencia jurídica, sí que establece una matización y una derogación clara de esa universalidad, en cuanto a que, como después veremos, se reconoce por vía de los procedimientos denominados de incapacitación una supresión de esa capacidad de obrar y la sustitución de la actuación de la persona con discapacidad que es incapacitada por la actuación de otra persona. En el tráfico jurídico extrajudicial, la apreciación de la existencia de esa capacidad para realizar actos de trascendencia jurídica y los medios que se establecen en nuestro ordenamiento tienen por objeto claramente el que la decisión con trascendencia jurídica se efectúe de manera consciente y libre, no mediatizada por una percepción errónea de la realidad, a través de lo que en nuestro ordenamiento se denomina consentimiento informado. Ese consentimiento supone una libre formación de la voluntad en el desarrollo o en la actuación con trascendencia jurídica. Por otro lado, el que esa persona sea capaz de emitir válidamente su voluntad y que no existan vicios externos a la misma. Que no haya una percepción errónea de la realidad o los efectos de la formación de ese juicio de actuación jurídica. En nuestro ordenamiento esas funciones, como les reitero, en el ámbito extrajudicial, se confían a la institución notarial. Así se pone manifiesto pues, en el propio reglamento notarial, cuando hace referencia a que en toda escritura se expresará la afirmación de que los otorgantes, a juicio del notario, tienen la capacidad legal o civil necesaria para otorgar el acto o contrato a que la escritura se refiere. También el Código Civil en materia testamentaria, que también es objeto de estudio específico en otra sección del Congreso, se refiere a que el notario dará fe de conocer al testador o de haberlo identificado debidamente y que a su juicio sea el testador con la capacidad legal necesaria para otorgar testamento. Esta competencia o esta responsabilidad notarial comprende tanto la capacidad natural de la persona como la capacidad de obrar. Es una competencia exclusiva, de exclusiva responsabilidad del notario que ejerce bajo su propia responsabilidad. Además, es requisito de todo instrumento público, no solamente de escritura, sino también de pólizas, de actas, de cualquier actuación de trascendencia jurídica que se realice o que se formalice ante el notario. Su contenido principal pues, sería indagar si los comparecientes, en el concepto en que intervienen, evidentemente no es lo mismo, depende de la naturaleza jurídica del negocio, pero también del concepto en que intervienen. No es lo mismo disponer en una donación que aceptar una donación, que comparecer como testigo en un instrumento público. Supone la verificación, además, de la ausencia de vicios externos a la formación de esa voluntad y de ese consentimiento. Y se refiere no a una capacidad general y abstracta, como podría resultar a lo mejor de una resolución judicial, sino limitada y referida a un acto o actuación concreto. Además, es un juicio autónomo en cuanto a que es exigible con el mismo alcance independientemente de la existencia de una resolución judicial de incapacitación. Se exige en todos aquellos supuestos en que una persona comparece ante el notario, no solamente en aquellos casos en los cuales existe una previa resolución judicial de incapacitación. De hecho, es la vía a través de la cual, digamos, indirectamente surgen o nacen muchos procedimientos de incapacitación ante la imposibilidad de que una persona actúe con trascendencia jurídica por sí sola con arreglo a nuestro ordenamiento. La afirmación que realiza el notario o el juicio de capacidad es una afirmación de conocimiento
se refiere a una circunstancia de hecho que no queda cubierta por la fe pública notarial. Quiere decir, es discutible. Se establece una presunción discutible, una presunción de lo que en el ámbito jurídico se denomina iuris tantum, que puede ser revisada judicialmente, sin perjuicio de que sienta una apariencia que produce el que mientras no recaiga la resolución judicial, se tenga a la persona como capaz para realizar ese acto. El reglamento notarial también se refiere a ello cuando hace referencia a que el notario, en vista de la naturaleza del acto o contrato, de las prescripciones del derecho sustantivo, en orden a la capacidad de las personas, hará constar que a su juicio los otorgantes, en el concepto en que intervienen, tienen capacidad civil suficiente. Teniendo en cuenta que el consentimiento formado regularmente, ausente de vicios y debidamente informado es uno de los presupuestos de validez del negocio, pues resulta clara en cuanto a la trascendencia y la responsabilidad que el notario asume en este ámbito. ¿Qué aporta la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Deja inalterado, lógicamente, la aplicación de este esquema que, a grosso modo, le he descrito, ¿vale? Pero en base a los principios que asumen el artículo 3 y el artículo 12 que hemos visto, se ha de sentar claramente sobre unas bases distintas. Por un lado, la capacidad reside en toda persona, la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, y es consustancial con ella, con lo cual pues, se viene a revisar la posición tradicional de nuestro ordenamiento de negar la capacidad a determinadas personas, en base precisamente a esas patologías discapacitantes. La capacidad jurídica y de obrar es base, además, para un adecuado ejercicio de todos los derechos que reconoce la Convención. El principio de igualdad, el de autorregulación de sus propios intereses o de intervenir en la vida tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista patrimonial. Esta capacidad se reconoce o tiene como consecuencia la autodeterminación de las personas con discapacidad, sin perjuicio de que puedan o necesiten servirse en ocasiones de esa asistencia y apoyo a que hemos mencionado. La discapacidad, como hemos visto al principio, se entiende como un producto o una interacción entre las condiciones individuales y los factores ambientales y sociales. Los adultos con discapacidad pues, pueden necesitar ayuda o asistencia, pero que en ningún caso les prive de esa capacidad jurídica y de obrar. El juicio notarial de capacidad es una competencia exclusiva responsabilidad del notario que debe ser adecuada al caso concreto, a los intereses y orientada a la protección de las personas con discapacidad, pero también a promover su autonomía y autorregulación de sus intereses, como vengo mencionando. Ello que supone pues, que debe de huirse de una asimilación automática de la discapacidad a la incapacidad jurídica y de obrar. Por otro lado, debe asumirse sin subvertir y sin invertir el contenido de las disposiciones legales y judiciales, un criterio valiente, imaginativo y ceñido al caso de que se trate. Además, que asuman o que sea manifestación de un criterio finalista, que no atienda exclusivamente al alcance o extensión de la patología que sufre la persona, sino a la finalidad y a la percepción que de ese acto concreto tiene la persona de que se trate. El notario goza en ese ámbito de una posición privilegiada, en cuanto que conoce a la persona, se interactúa con ella, es próximo al caso que se trata de valorar, a la situación familiar de la persona, y lo que a mí me gusta destacar a menudo se refiere a un acto concreto y no a una valoración en abstracto de la capacidad de la persona. Se trata de asumir, en base a lo dicho y a mi juicio, una labor que favorezca el adecuado desarrollo de las personas con discapacidad, sin olvidar, a su vez, esa seguridad que debe asistirla. Seguridad no solamente de la persona con discapacidad, sino de todo aquel que interacciona con él en un ámbito tanto estrictamente patrimonial como personal. ¿Qué sucede con arreglo a nuestro ordenamiento cuando el notario detecta una falta de discernimiento o una situación que puede frustrar o que puede impedir que se dé ese consentimiento informado de la persona con discapacidad?
En el derecho español se parte de una serie de ideas previas, como hemos visto, el reconocimiento universal de la capacidad jurídica de las personas, pero en cuanto a la capacidad de obrar, sí que queda restringida en muchas ocasiones. ¿Qué se exige para que formalmente se reconozca esa restricción a la capacidad de obrar? Que existe una previa resolución judicial. Así resulta el artículo 199, nadie puede ser declarado incapaz sino por una resolución judicial en virtud de las causas que establece la ley. ¿Cuáles son las causas a que establece la ley? El artículo 200 del Código Civil establece una enumeración amplia que se refiere a que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes, y leo literalmente, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Evidentemente, como hemos visto, debe de huirse, no solamente con la vista puesta en la Convención, sino por razones de estricta justicia, en que la mera concurrencia de una discapacidad no suponga la determinación o que exista causa para la incapacitación. En la elaboración de Fernando Santos, en la elaboración doctrinal que le debemos, entre otras muchas cosas, se hace referencia a que el artículo 200 se puede distinguir entre la causa y el motivo de la incapacitación. No solamente ha de concurrir esa enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, sino que exista una justificación finalista del recurso a esa resolución judicial o a esa incapacitación. ¿Qué instituciones reconoce nuestro ordenamiento en esos casos para suplir o para asistir a la persona con discapacidad? La delimita también el Código Civil cuando habla de que la guarda y protección de la persona y bienes, o solamente de la persona o los bienes, de los menores o incapacitados, se realizará mediante la tutela, la curatela y el defensor judicial. A ello habría que unir, pues, la guarda de hecho y la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Brevemente, me gustaría hacer una referencia a las líneas que regulan cada una de estas instituciones en nuestro ordenamiento. En cuanto a la tutela, procede respecto de los incapacitados cuando así lo establezca la sentencia. ¿Cuál es el objeto de la tutela? Sería la representación del incapacitado, salvo para aquellos actos que con arreglo a la ley o la sentencia de incapacitación se establezca otra cosa. Es función del tutor, además, administrar el patrimonio del tutelado. Supone una sustitución de la persona sometida a esta institución, a la tutela, tanto en el ámbito personal como en el ámbito patrimonial, salvo para aquellos supuestos que establezca la resolución judicial de incapacitación. Por tanto, nos encontramos con el paradigma de las instituciones de sustitución. Además, el mero hecho de la estructura, desde mi punto de vista, choca claramente con los principios inspiradores de la Convención. Si se parte de que todas las personas tienen capacidad jurídica y capacidad de obrar, sin perjuicio de que deban servirse de una asistencia o apoyo, debería establecerse en la sentencia los supuestos en los cuales, ya sea desde el punto de vista personal o patrimonial, se deba exigir la asistencia de ese tutor, no sentar el principio contrario de que la representación se establece para todo menos para aquello que establezca la sentencia de incapacitación. En cuanto a la curatela, pues en principio es una institución que se adecúa de una manera, en principio teóricamente, más clara a los principios inspiradores de la Convención. Están sujetos a curatela las personas a quienes la sentencia coloque bajo esta forma de protección, dice el Código Civil, en atención a su grado de discernimiento. Y tiene por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente establezca la sentencia que lo haya establecido. Aquí nos encontramos con una institución que no choca tan de plano con los principios derivados de la Convención, en cuanto a que habla de asistencia, no habla de sustitución o de representación, y además para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia. Se sigue el criterio contrario a la tutela. Es la propia sentencia la que debe determinar para qué actos, contratos o negocios sea exigible la intervención del curador. En la práctica, no obstante, la curatela es una institución muy infrecuente y que ya sea por criterios históricos, que la regulación original del Código Civil o en el derecho romano era distinta, en la mayoría de las ocasiones se emplea como una institución de sustitución limitada a algunos casos concretos. Cuando se entiende por la resolución judicial que la sentencia o que ha de sustituirse a la persona respecto a ámbitos concretos, generalmente patrimoniales, se acude a la curatela y no a la tutela.
Finalmente, en cuanto al defensor judicial, se establece para aquellos supuestos en los que hay incompatibilidad o conflicto de intereses con el tutor o curador, o bien para aquellos supuestos en que se prevé el nombramiento de tutor en tanto recaiga esa resolución. La diferencia fundamental con las restantes instituciones es que se estipula o se establece para una actuación concreta. También es necesario hacer referencia al guardador de hecho, que es aquella persona que sin un título formal habilitante pues se encarga de la asistencia y el apoyo de la persona que lo requiere. Su regulación en nuestro ordenamiento es muy parca y sin perjuicio de que, desde mi punto de vista, sería deseable conferirle un mayor protagonismo jurídico en la práctica. Desde el punto de vista legal es bastante, ya digo, bastante parco esa recepción, sin perjuicio de que hay referencias ya en las legislaciones más recientes a esta materia, a través, por ejemplo, de la posibilidad de constituir un patrimonio protegido o solicitar la ayuda derivada de la ley de dependencia. El régimen que hemos visto de instituciones, y ya abordando un poco su sincronía o no con la Convención de Naciones Unidas de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad, a mi entender, pues choca frontalmente con dicha situación. ¿Por qué? Porque son instituciones cuya puesta en marcha requiere, en todo caso, la previa incapacitación de la persona. En ningún caso se prevé que una persona que no se someta a un procedimiento de incapacitación pueda servirse de esa asistencia y apoyo que en principio deberían prestar estas instituciones. La persona con discapacidad que requiere ese apoyo y asistencia ha de someterse previamente a un procedimiento de incapacitación que precisamente y previamente le priva de esa capacidad que ha de ejercer para que recurra a ese apoyo. Además, se trata de instituciones que suponen en la práctica, salvo en teoría lo dicho para la curatela, la sustitución de la iniciativa de la persona titular de los derechos y de los intereses en juego. Se excluye, por tanto, la aplicación de ese principio de autorregulación que consagra la Convención. Por otro lado, ninguna de ellas se establece con una finalidad puntual. En muchas ocasiones estas instituciones se acude a ellas cuando en el tráfico jurídico extrajudicial y en base a ese juicio negativo de capacidad que realiza el notario, es necesario asistir a un procedimiento judicial para realizar un acto jurídico. Y en base a esa necesidad de realizar un acto puntual, se desarrolla un procedimiento que incapacita para siempre, y que, desde el punto de vista tanto familiar como de la autonomía de la voluntad de la persona, pues supone una quiebra importante. Como hemos visto, por tanto, una persona con discapacidad necesita apoyo puntual para realizar una actuación. La única manera de obtener esa asistencia y apoyo es a través de un procedimiento que supone su incapacitación, que supone su sustitución en la toma de decisiones con carácter general. En el derecho comparado hay muchas instituciones que han tratado de solventar esta situación, ya sea a través de instituciones novedosas o bien a través de abolir ese estado de cosas anterior, de esa estructura básica que caracterizaba todos los ordenamientos de nuestro ámbito. En el Código Civil italiano, por ejemplo, se hace referencia al administrador de sostén o de apoyo, en virtud del cual, sin necesidad de previa incapacitación y en los términos que establezca una resolución judicial, se establece esa asistencia y apoyo. También en el Código Civil francés, sin necesidad de previa incapacitación a través del salvaguarda de justicia. En el derecho alemán también se ha incorporado ya una institución análoga. Y en el ordenamiento español, en el Código Civil de Cataluña, también se ha incorporado una institución novedosa que, sin necesidad de incapacitación, venga a asistir. Precisamente esa figura del asistente. Puede ser solicitada por la propia persona con discapacidad, no necesariamente ha de venir impuesta por una resolución judicial que se la imponga. Se puede solicitar en el ámbito de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, no necesariamente contenciosa. Se impone un necesario respeto a la persona asistida y consagra como regla general la actuación conjunta de la persona asistida y del asistente. Por tanto, es el momento de entrar en la revisión de esas líneas directrices de nuestro ordenamiento, en base a lo cual deberían arbitrarse medidas de asistencia y apoyo
que tengan un alcance puntual en el quehacer notarial. Son muchos los casos en los cuales, para realizar un acto puntual ante el cual la persona no tiene una aptitud de prestar ese consentimiento informado a que antes hacía referencia, pues es necesario someterlo a todo este procedimiento de incapacitación, cuando en su vida ordinaria no necesitaría de quedar, digamos, estigmatizado y sujeto a un procedimiento que va a implicar no solamente a él, sino a toda la familia. Por otro lado, deberían facilitarse el que las personas con discapacidad, en el ámbito propio de la situación concreta de que se trate, pudieran intervenir en base a instituciones análogas a la autotutela, a los poderes preventivos, en la modalización de esas formas de asistencia y apoyo. Y además, en cualquier caso, debería asumirse ese criterio finalista o funcional al que hacía referencia antes, partiendo no solo de la intensidad de la situación o de la patología que sufre la persona, sino de la finalidad de la actuación concreta de que se trate. Sería necesaria esa motivación, que además impediría el que muchas veces el procedimiento de incapacitación se utilizara a los efectos de, digamos, someter a la persona con discapacidad. Son numerosos los casos en los cuales, frente a un acto dispositivo concreto, frente a la decisión, por ejemplo, de contraer matrimonio por parte de la familia, se inicia un procedimiento de incapacitación. Sería necesario el motivar, tanto en la resolución judicial como en la demanda de incapacitación, ese objeto o finalidad. Viene, por tanto, a ser exigible, entiendo yo, con arreglo a nuestro ordenamiento, con arreglo a lo que hemos visto, una revisión en ese sentido. Sin perjuicio del que algunas instituciones, como la curatela, si en la práctica se, digamos, adecuaran a ese principio o a esa regulación estricta, vendría a solventar en muchas ocasiones ese conflicto que se da. También habría de reservar, lógicamente, en tanto esa revisión, digamos, de la legislación española no se da, reservar la tutela para aquellos supuestos efectivos en los que hay una imposibilidad de prestar el consentimiento y sea estrictamente necesario, y limitándola a actuaciones de carácter concreto. Esa exigencia de modificación no deriva solamente de la Convención, aunque viene a ser reconocida ya claramente, y no me gustaría acabar sin hacerle referencia a eso, a las observaciones que el Comité de la ONU, que se encarga de fiscalizar, digamos, de intervenir en la adecuación o en evaluar los informes que periódicamente los países presentan sobre su adecuación a la Convención, ya en el año 2011 hacía referencia literalmente a que, si bien la ley establece un plazo de 1 año para la presentación de un proyecto de modificación del procedimiento de incapacitación, preocupa al Comité que no se han tomado medidas para reemplazar la sustitución en la adopción de decisiones por la asistencia para la toma de decisiones en el ejercicio de esa capacidad jurídica. Y en la indicación o en la observación 34 se hace referencia a que el Comité recomienda al Estado, a España, que revise las leyes que regulan la guarda y tutela y tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplacen esos regímenes de sustitución por una asistencia para la toma de decisiones, en aras de respetar la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. Hasta aquí un poco mi exposición sobre el tema. He procurado ser o limitarme a unas líneas generales, sobre todo porque entiendo que quizá el diálogo que entablemos luego seguro que es de mucho más provecho. Muchas gracias.